un personaje secundario no es relleno. Es una tentación, vos lo sabés, yo lo sé, todos lo hemos hecho en algún momento, de usar personajes secundarios como relleno. Tenemos una transición, por ejemplo, en un guión de una escena a otra, o tenemos de un capítulo a otro, o no sabemos cómo articular dos acciones. Y mandamos un personaje secundario, ahí, en el medio. ¿Tenía alguna razón de ser? No sabemos. En general, tendemos a no desarrollarlos a los personajes secundarios, considerándolos como simple recurso casi mágico que podemos hacer aparecer y desaparecer a gusto y piacere según lo que necesitemos. Decime la verdad, ¿nunca tuviste esa tentación? Si te pasó, no te angusties, no es algo del otro mundo, nos pasa a todos cuando comenzamos a escribir. De hecho, nos pasa muchas veces aún teniendo muchos años de escritor. Otro gran no que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar los personajes secundarios es que de ninguna manera son una especie de ChatGPT. No pueden tener toda la información, no pueden saber todas las direcciones, no pueden saber qué pasó el 27 de marzo, no pueden saber cómo detectar aquel personaje sospechoso, no pueden decirte qué tiene de peligroso Mr. Bad, no pueden tener todos los datos en todo momento. No te pueden dar hasta la fórmula del buñuelo de manzana hecho con peras de Checoslovaquia. No funciona así. Y ustedes dirán, Dani, pero mira películas, mira series. Todo Hollywood está armado de esa manera. Sí, es verdad, todo Hollywood está armado de esa manera y por eso es tan malo. Ahí vamos a ver un montón de personajes que solamente aparecen y desaparecen como relleno y que tienen la función de dar un montón de información, incluso se ponen como a recitar y te van diciendo todo lo que pasó, o aparecen como una especie de contraste, o como alivio cómico, o como para dar algún tipo de continuidad más o menos forzada, que no se note tanto que estamos forzando una continuidad porque no sabemos cómo seguir. Entonces metemos un personaje secundario. El personaje secundario no puede ser la abuela del protagonista. Estar todo el tiempo diciendo, uy, menos mal que viniste. ¿Te acordás cuando vos nos salvaste? Vos siempre resolvés las cosas. Como les digo, al menos no tendría que hacerlo de una forma permanente y obvia. ¿Podemos deslizar algún personaje que sea medio lambiscón? Y sí, podemos hacerlo. ¿Conviene? No, no conviene, hay maneras más inteligentes de hacerlo. No puede funcionar como ChatGPT, no puede ser como la abuela de un personaje y no puede ser una especie de relleno que te va taponando todos los huecos que te queda en la historia. Los personajes secundarios, por más que como su nombre lo dice, no son de primer orden en relevancia respecto de la historia, como puede ser el protagonista y los personajes centrales, no dejan de ser, por un lado, personas, tan personas como cualquier otro personaje y como todos nosotros. Y por otro lado, no pueden no ser orgánico a la historia que queremos contar. Tienen siempre que respetar esas dos cosas cuando van a escribir un personaje secundario. Por lo tanto, nunca puede ser relleno, porque si tiene que ser orgánico a la historia, ¿qué significa? Y bueno, que su existencia tenga razón de ser. Que no sea algo que aparece y desaparece a conveniencia. Y que tenga alguna motivación, porque sigue siendo una persona de segundo orden respecto a la importancia del conflicto, de la trama, de la historia que vamos a contar, pero siguen siendo personas, tienen intenciones, tienen limitaciones, tienen capacidades, tienen, por ejemplo, la capacidad de mentir, de engañar, tienen la intención de, en algún momento, ayudar al protagonista o no ayudarlo. Tal vez quieren conducirlo por una pista errónea, por ejemplo. Y tal vez entran en conflicto. Un personaje secundario también puede tener conflictos.
Siempre tiene que ser conflicto de segundo orden. ¿Qué significa? Que sea algo que sea un conflicto menor o que se resuelva muy rápido y satisfactoriamente. Que no quede ese conflicto abierto. Por lo tanto, podríamos pensar que los personajes secundarios no tendrían que ser atractivos, y es un error. En realidad, lo que no tienen que ser es atrayentes. No tienen que cooptar tu atención. Si un personaje secundario coopta tu atención y te retiene ahí y te fuerza o te invita a que vos te intereses por ese personaje, automáticamente la historia va a perder tensión narrativa o va a generar desvíos. Un personaje secundario no puede ser objetivo, no necesariamente, no puede ser objetivo todo el tiempo, no puede ser, salvo que sea un androide, porque siempre va a tener algún tipo de intencionalidad, siempre va a tener algún tipo de deseo, siempre va a tener algún tipo de limitación. Tal vez te quiere ayudar, tal vez es re buena onda el personaje secundario y quiere, vos sos el protagonista y te quiere ayudar y asistir, pero le pasó algo, pero en ese momento no lo puede hacer, pero siente algún tipo de conflicto interno porque quiere ayudarte, pero a la vez ayudarte implica algún tipo de costo. Puede ser algún costo anímico, puede ser que tenga que hacer un esfuerzo. Tal vez quiera darte la información que vos necesitas para poder avanzar en la trama. Pero capaz que recién se despierta. Capaz que acaba de comer, capaz que le sacaron una muela. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Y esto que parece un obstáculo, es un obstáculo si no lo usamos a nuestro favor. Ahora, si entendemos la riqueza de los personajes secundarios y que no por ser secundarios dejan de tener esa riqueza, pueden ser nuestros más y mayores aliados a la hora de desarrollar nuestra historia.